días, ante todo tengan ustedes. Mi nombre es Carola Choque y voy a dar a conocer el término de Incoterms. Bueno, ustedes se preguntarán qué sucede, qué es lo que pasa, de quién recae la responsabilidad cuando sucede un accidente y, y que no sabes qué hacer, digamos, quién recae las obligaciones cuando tú estás exportando o importando alguna mercancía o mercadería, algún producto, ¿no? Hacia el exterior, ya sea a Brasil o cuando importas desde China, ¿no? Bueno, entonces a eso se refiere el comercio internacional. Entonces, en el comercio internacional existen términos, ¿no? Para podernos entender y para poder definir estos problemas que surgen, ¿no? Porque no nada sale color de rosas y surgen en el momento y no sabemos qué hacer. Entonces, estos términos nos facilitan la comprensión de aspectos relativos a ese intercambio comercial internacional, ¿no? Bueno, en este Incoterms hay distintos Incoterms en las que cada uno de ellos define el lugar donde van a ser el lugar donde va a llegar la mercadería, a quién de los comprador o a quién le corresponde los gastos, ¿no? O sea, al comprador o al vendedor, a quién va a caer ese gasto, ¿no? También definen, ¿no? En ese Incoterms si va a haber algún tipo de seguro para la mercadería, ¿no? Si surge algún problema, entonces, si digamos en un barco se hunde y no sabemos qué hacer, ¿no? Todo es fortuito en ese momento, no nada está dicho. Entonces, si la mercadería tiene un seguro, una póliza, entonces no pasa mucho, digamos, simplemente es dar pie el pago de ese seguro para que se nos desembolse, ¿no? Bueno, también en el Incoterms recae, ¿no? Nos dice quién va a recaer las obligaciones a cada uno, qué cosa les corresponde, qué tipo de gastos tienen que incurrir cada uno de ellos, ya sea como por ejemplo en las aduanas o el tipo de transporte que van a usar o que van a definir entre ambas partes, ya sea el comprador o el vendedor. En síntesis, podemos definir que Incoterms son términos que definen, ¿no? Cuáles son las obligaciones entre los compradores y los vendedores dentro de un contrato internacional. Como ya había mencionado, existen varios tipos de Incoterms que definen todos estos puntos, ¿no? Entre esos está la EXW, la FCA, la FAS, FOB, CPT, CFR, CIP, CIF, DAP, DPU y DDP. Bueno, estos términos lo van a definir el exportador y el importador, quien compra o quien vende. En estos términos están definidos los costos, ¿no? ¿Qué costos va a incurrir el exportador? ¿Y qué costos va a incurrir el importador? ¿O hasta qué punto va a llegar? Digamos, hasta qué punto es la responsabilidad que tiene el exportador de hacer llegar la mercadería. Y desde qué punto el importador está a cargo de recoger o de recibir la mercadería. En estos, cuando siempre hay algún tipo de inconvenientes, entonces también están definidos los riesgos que cada uno de ellos van a incurrir. ¿Qué tanto de culpabilidad o qué tanto de responsabilidad o obligación tiene el exportador y hasta qué punto tiene esa obligación de responder o de hacer llegar esa póliza o ese riesgo, ¿no? Que sucede cuando enviamos
o recibimos, importamos, ¿no? Mercaderías. Todas estas cosas, todos estos términos de definir el lugar, el costo y el riesgo que va a ocurrir van a estar definidos en un trámite, en un contrato que van a tener entre el comprador y el vendedor. Este término de Incoterms no es obligatorio poner dentro de un contrato, pero sí es recomendable para así nosotros evitar muchos problemas en caso de que hubiera un litigio, ¿no? Si no se aclaran todos estos puntos antes de comprar alguna mercadería de cierto lugar, tenemos que definir todos estos puntos, ¿no? Es recomendable en cualquier tipo de operación de compra y venta que sea internacional. Bueno, eso sería en cuanto a Incoterms. Bueno, yo les voy a explicar sobre el Incoterm CPT, transporte pagado hasta. El Incoterm CPT significa que el vendedor entrega la mercancía al transportista en el lugar acordado. Dicho lugar se acuerda entre el vendedor y el comprador. El vendedor debe contratar y pagar los costes del transporte necesario para llevar la mercancía hasta el lugar del destino. Las obligaciones del vendedor son que el vendedor está obligado a pagar los gastos relativos a flete, carga y descarga de la mercancía y entregar la misma al transportista en la fecha acordada. Los documentos emitidos por el vendedor son la factura comercial, la lista de contenido de la mercancía u otros. Las obligaciones del comprador es asumir el riesgo desde que la mercancía es entregada al transportista. Debe pagar impuestos, debe pagar aduanas, los trámites de la aduana y contratar el seguro. Gracias. Es decir, le quisiera explicar un poco más del DUE y del DUI. En el caso del DUE significa documento único de exportación. Ese documento, además de ser muy importante en la llegada de varias embarcaciones y materiales de otros países, también ayuda mucho, como dice, es como si te dijera, acá está tu recibo, tú te lo quedas, ya entregué el paquete, nada más. Yo ya no me hago responsable si lo dañas o nada. Esto mayormente se usa en las exportaciones, como tal dice, pero funcionaba muy, pero muy bien. En el caso del DUI es similar, solo que este tiene una mejorita. El documento único de importación también es un documento en donde dice hemos recibido la carga exitosamente y estamos satisfechos. Eso quiere decir también ayuda en la importación dentro del país del producto. Lo que quiere decir, cualquier producto extranjero que haya entrado al país podrá pasar libremente su mercadería. Digamos, han traído ventiladoras, mosquiteros o simplemente han traído fruta, material, digamos, vigas de metal de tal país. Eso va a transitar por todo el mercado sin ningún problema, no va a ser ilegal, es como un ticket que dice esto es legal, lo puedes vender, usted tranquilo. Fácil y sencillo, ¿no?